Hablemos claro, Nicolás Lucar. La gente no le cree a los políticos porque son, por la experiencia que hemos vivido casi todos, unos palabreros, unos mentirosos y unos ladrones. El día de hoy se inicia lo que sin ninguna duda es la fase más importante de la campaña electoral, que son los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Porque hay que decirlo, esta campaña electoral, y no solamente por el contexto particular en que nos pone la pandemia, ha sido una campaña pobre. Ha sido una campaña que no ha despertado pasiones en un país desesperado por tener respuestas a sus profundos problemas. Porque lo que está en discusión hoy en el Perú no solo es cómo vamos a hacer para enfrentar de una manera eficiente al coronavirus, sino cómo vamos a salir del hoyo económico en que esta pandemia nos ha puesto. Pero además hay una discusión previa a la pandemia, que en Exitosa hemos tenido la voluntad de introducir con insistencia, sin lamentablemente tener la respuesta ni de los otros medios, y menos aún de la clase política. El Perú necesita cambios. Y la discusión no es que si hay que hacerlos o no, sino de qué tamaño son los cambios que tenemos que producir en el Perú. Y eso evidentemente pone en discusión, e insisto, no solo las urgencias del momento, sino un cambio profundo en la manera de hacer las cosas en el Perú, que permita que este país tan rico, lleno de tantas posibilidades y de recursos, sea un país en el que la explotación de esos recursos y de sus potencialidades sirva para el disfrute de la inmensa mayoría de la sociedad y no solo de unos pocos. Que no nos siga pasando que nuestro crecimiento macroeconómico significa beneficio para una minoría y una vida miserable para la inmensa mayoría de peruanos que tienen que vivir al día, con ingresos precarios, con trabajos aún más precarios, teniendo que sobrevivir en condiciones de servicios de transporte, de salud, de educación, de seguridad, de justicia, que son, en resumen y en promedio, una porquería. Eso tiene que cambiar. Y la pregunta es si para cambiar esto solamente necesitamos que haya elecciones, un nuevo presidente. Y por eso es tan importante que en esta campaña se discuta con seriedad cómo vamos a hacer para procesar los cambios que el Perú necesita. Pero el país necesita esos cambios, porque además vivimos una profunda crisis de credibilidad en el sistema político, de representación. La gente no le cree a los políticos porque son, por la experiencia que hemos vivido casi todos, unos palabreros, unos mentirosos y unos ladrones. Esa es la clase política peruana, lamentablemente en su inmensa mayoría. Nos hablan bonito en las elecciones y después ven cómo se levantan el peso al país en el poco tiempo que van a estar en el poder. Necesitamos un reencuentro entre quienes dirigen el país y la sociedad, porque hace años que estamos caminando por carriles diferentes y tenemos intereses diferentes. Y hay que resolver, por lo tanto, también esta crisis de representación política. Y hay que atreverse a plantearse la interrogante de si los partidos son el único instrumento que nos puede servir para representar, escuchar y gobernar en función de los intereses de la gente. Tenemos un enorme reto por delante, un enorme reto. Pero hay algo que tiene que quedar grabado en nuestra memoria: Huarcatán. Y con esto termino. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no logramos darle, sobre todo a nuestros jóvenes, una mirada con esperanza del futuro del Perú, va a ocurrir que los que tengan recursos se van a largar del Perú, como ya ocurrió, y los que no lo tengan se van a ver tentados por la delincuencia y por el terrorismo otra vez. Porque Huarcatán es un aviso, una columna de cerca de 25 hombres armados, hombres y mujeres armados, han atacado un pueblo en Huanta. Otra vez han reunido a toda la población, otra vez han tratado de hacer reclutamiento forzoso para llevárselos a la selva. Y otra vez han asesinado a 4 personas que eran de los comités de autodefensa y que se oponen a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una amenaza, pero esa amenaza no se la enfrenta solamente con estrategias militares y policiales, sino con estrategias sociales que transformen este país y que dejen sin espacio a aquellos que pretenden
que para cambiar las cosas en el Perú hay que quemarlo todo y entrar en una espiral de violencia de la que ya tuvimos bastante. Estamos avisados. Esta es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien. Esta es la oportunidad de encontrarnos, de buscar un futuro en común. Porque si no lo hacemos, apunten ese nombre, Huarcatán, va a ser una puñalada dolorosa en el corazón de los peruanos. Hablemos claro, Nicolás Lucar.